Buenas noches, señor instructor. Esta es mi presentación. Les presento, soy Jason Darío Barrera Boada, de la ficha 33-361-50, y voy a mostrar los datos y análisis del Censo Poblacional, Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE 2018. Empezando que pues este censo tuvo como cantidad de personas exactamente para estos datos 48.258.434 personas como dato general, como dato de apoyo para hacer pues, todos los cálculos estadísticos, donde en este dato el 51,2% eran mujeres y el 48,8% eran hombres, representando exactamente 23.550.000 hombres y 24.708.000 eran mujeres. Dentro de estos datos, el DANE tres figuras, donde hace una comparación desde el 2005 al 2018 de 0 a 14 años, para el censo de 15 a 64 años y de 65 años y más por cada uno, comparando pues evidentemente el año 2005 con el 2018. Y acá pues el dato que nos interesa más es que para dentro de este censo, las edades en este censo que habían en Colombia eran de 0 a 14 años, 10.906.000 personas, representando el 22,6%. Dentro de los 15 a 65 años tenemos el dato pues evidentemente que domina, triplica el dato anterior, que son 32.912.000 personas que están dentro de los 15 y 65 años, liderando con un 68,20%, y mayores de 65 años tenemos a 4.391.000 personas. Eso analizando el primer dato de cuántos somos. Ahora, vamos a analizar dónde estamos. Evidentemente, también de igual forma, el DANE nos presenta la comparación de los datos recopilados en 2005 con los datos recopilados exactamente en 2018, donde él nos aclara dos cálculos importantes, que por cada 100 hombres en el 2018 hay 104,7 mujeres, y por cada 100 mujeres hay 95,5 hombres. Eso es un dato importante que nos dan. Nos dice que para el 2018 la mayoría de personas se encuentran en cabeceras municipales, ubicando un dato importante de 77,1% como gran mayoría, ¿sí? Y ese exactamente, cabeceras municipales, nos representa un dato de 37.207.000 personas, manejando pues evidentemente su gran mayoría. También nos presenta un dato de centros poblados que representa el 7,1% de las personas, y esto representa 3.426.000 personas exactamente. Y en el ámbito y en las zonas rurales, que en este caso no lo hablan de rural disperso, nos muestra que está el 15,8%, que representa el 7.624.000 personas. Todos estos datos los encontramos precisamente acá. 37 millones en el caso municipal, centros poblados 3 millones y en las zonas rurales 7 millones. Ahora también tenemos otro dato importante donde nos informa dónde nacemos, y pues precisamente nos habla del lugar de nacimiento. También tenemos una comparativa evidentemente por acá del 2005, sin embargo el dato que más nos interesa es el de 2018, donde dice que el 96,6% nació en Colombia y el 2,2% en otro país, y pues hay un 1,2% que no tenemos información. Sin embargo, sí podemos hacer una comparativa importante respecto a los datos del 2005 que nos ofrecen, y es que por allá en el 2005 sí nacían más personas en Colombia. Digamos que para el 2018 bajó exactamente de un 97,9% en 2005 a un 96,6% en 2018. Entonces, ese sí es un dato importante recalcarlo. Ahora, pues acá los tenemos. En Colombia nacieron en total para el 2018 46.617.000 personas. En otro país, 1.061.000 personas. Y las personas que nacieron y no tenemos información de dónde nacieron fueron 579.000 personas. Y eso nos representa un 1,2%. Ahora nos presentan otro dato importante del DANE, es en el cómo vivimos. Ya aquí no nos hablamos de personas, sino hablamos de hogares. No nos hablan de hogares. Entonces, por ejemplo, para poder hallar el cálculo de
las viviendas y el acceso a servicios públicos nos muestra que tenemos en 2018 un dato de 13.480.729 hogares censados para llegar a este cálculo. Y para las personas que hacen parte de los hogares, ya sea de una, de dos, de tres, cuatro o cinco más personas, ya tenemos otro dato general de 14.243.223 personas. Vamos con el primer cálculo donde nos habla precisamente, primero que todo, de los servicios públicos. Entonces nos dice, primero que todo, pues evidentemente acá tenemos unos datos y son muy claros, sin embargo me gustaría verlo más con datos exactamente. Entonces, primero que todo, nos dice que los hogares fueron censados para hallar los servicios públicos son 13 millones. Entonces tenemos este dato por acá abajo. ¿Sí? 13.480.729 hogares. Entonces, en esa medida vamos a decir que de esos 13 millones, los que tienen acceso a la energía eléctrica son 12.617.000. O sea que sí hay una gran cobertura de energía eléctrica, porque de esos 13 millones, el 93.6% son 12 millones, tienen energía eléctrica. Otro dato importante que se acerca mucho es el acueducto. Tenemos una participación, o sea, que tienen acceso los hogares del 86.4%, entonces son que representa 11 millones, 647.000 hogares. De igual forma, alcantarillado. Sin embargo, aquí sí, alcantarillado, gas natural y recolección de basuras, qué pena. Sí nace, y hay un dato importante, y es que el que menor tiene participación de un 43.4%, o sea, menos de la mitad de los hogares no tiene acceso a internet fijo o móvil. Los que tienen acceso son 5.850.000, casi, un poquito más, pero casi es una tercera parte del total de los hogares. Sí, eso como un dato importante. Ahora pasamos a ver la siguiente tabla acá, con los datos ya el dato de 13 millones ya no lo tomamos, sino de 14 millones de hogares, donde vamos a hablar del número de hogares, el número de personas que conforman los hogares, perdón. Entonces ya tenemos acá un dato importante de que no, pues no lo voy a leer uno por uno, pero sí hay muchas cosas importantes que hay que recalcar. Entonces, por ejemplo, en nuestra imagen, acá sí voy a apoyar en esta imagen, tenemos que para el 2005, voy a hacer una pequeña acotación porque es importante nombrarlo, para el 2005 teníamos un dato de que los hogares que se conformaban por una persona eran nada más del 11.1%, y ya para el 2018 pasó a un 18,5%. O sea, si las personas que vivían solas, ahora viven las personas, les gusta vivir más solas, o sea, una sola persona. En dos personas en el 2005 era el 15.1% y en 2018 21,7%. O sea, vamos a imaginarnos y acotando, también ya hay un análisis ya más profundo de individual, pero digamos que las parejas antes en 2018 no vivían tanto en pareja, ahora sí, ahora aumentó exactamente 6 puntos, 6.5% del 2005 al 2018, porque antes era del 15.1% y ahora es del 21.7%, o sea que las personas ya viven más en parejas. En tres personas sí tenemos un aumento, pero ya es muy mínimo. En 2005 era el 19,8% y en el 2018 es del 23,2%, no es mucho. Y aquí es donde aparecen dos datos importantes. En el 2005, los hogares que estaban conformados por cuatro personas pasaron de ser en 2005 del 20.5 al 19.5, bajó un punto. Eso es una gran consideración. Para el año 2018 ya hay menos personas que viven en hogares de cuatro personas. Y el punto y el dato más importante es que en el 2005 los hogares que vivían con cinco más personas eran el 33.2% y bajó bastante a un 16.8% para el 2018. Eso en datos, ya dando esos datos importantes, eso en datos significa que ya nos pasamos a la siguiente tabla para entender lo siguiente, que es importante. Nos dice ya que exactamente el, ¿para el qué? Primero que todo, la jefatura de los hogares está antes, en el 2005, estaba liderada por hombres y ahora para el 2018 ya estamos más iguales.
Y ya tomando los datos, por ejemplo, de la primera tabla de servicios públicos, como ya lo dije anteriormente, se nota y es muy evidente que del 100% de los hogares, el 93,6% tiene acceso a la energía eléctrica, empezando por ahí, el 93%, o sea, de 14 millones, 12 millones y medio de personas de hogares tienen acceso a la energía eléctrica. Y como ya lo dije antes, a lo que menos tienen acceso los hogares en el 2018 es el Internet fijo y móvil, con un pequeño dato, casi una tercera parte de 5.850.000 hogares. Ahora, surge otro dato importante en la segunda tabla y es cuál es en 2018 el tipo de hogar de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco o más personas que manda o que tiene más porcentaje, y es el de tres personas. No es que los otros estén muy lejos, porque por ejemplo, el de tres personas, que es el que manda, tenemos 3.300.000 personas, que es el que tiene más datos, el que tiene más hogares que tienen, por ejemplo, la mayor frecuencia, o sea, los que más se presentan respecto al dato superior, y luego sigue el de dos personas, o sea, el de pareja, que también es de 3.090.000, no hay mucha diferencia. El que más se aleja, que sí se evidencia, eh, tenemos dos datos, por un lado, cinco o más personas, hay 2.392.000 hogares y una persona, 2.634.000 hogares, que es, por un lado, vivir, que tenemos un descenso de una y un aumento de la otra. Por ejemplo, un aumento de cuál, de los hogares de una persona aumentó bastante. Y un descenso de 5 más personas descendió también. Y estos datos son 2.634.000 personas para hogares de una persona y 2.392.000 personas para hogares de 5 o más personas. Entonces ahí sí hay un dato bastante importante. Y pues eso sería todo. Agradezco por la atención prestada, señor instructor, y pues espero vernos muy pronto.